bendiga a toda la querida audiencia en este día, a toda la querida hermandad. Gracias a Dios por estar juntos, por estos medios que podemos llegar hasta ustedes para hablar la palabra del Señor. Estaba mirando en estos días una escritura muy importante para la vida de los cristianos, aunque toda la Biblia, por supuesto, es importante. Pero hay momentos que debemos mirar aquellas palabras que son para el momento, ¿no es cierto? Y para aprender y poder desarrollarnos como verdaderos cristianos. Quiero que busque conmigo en el libro de San Juan, capítulo 6. Habla de la alimentación de los 5.000, aquel milagro, ¿no es cierto?, que todos conocemos. Después Jesús anda sobre el mar, la gente busca a Jesús y Jesús le comienza a hablar en el versículo 25 acerca de que Él es el pan de vida. Y habla de cuando Moisés dio el pan al pueblo allí en el desierto, pero en el 35, capítulo 6, versículo 35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y comienza a enseñarle, ¿no es cierto?, acerca de que Él es el verdadero pan de vida, que descendió del cielo y que para tener vida eterna hay que comer este pan, ¿no es cierto? Y quiero mirar, después de este sermón que el Señor dio, esta palabra, esta enseñanza, el versículo 60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá o quién la puede oír? Cuando dice dura es esta palabra, tiene una raíz que significa difícil de aceptar. Difícil de aceptar. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, no gente inconversa, sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: lo que estoy predicando, lo que les estoy enseñando, les ofende. Les ofende. Y les hace una pregunta: pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, cuando llegue el tiempo, que después llegó, ¿no es cierto?, que Él ascendió a los cielos porque había venido de los cielos a la tierra tomando cuerpo, ya sabemos todo, cómo fue que Jesús se hizo hombre, ¿no es cierto?, y habitó entre nosotros y nos dio, y habitó entre en aquel tiempo, por supuesto, hoy habita en el Espíritu, pero en aquel tiempo habitó entre las personas y nos dejó un mensaje claro, ¿no es cierto?, para todos nosotros. Y les dice: que si ustedes me vieren cuando yo me suba al cielo nuevamente, ¿qué es lo que aconteció? ¿Van a creer? Y el versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús, dice aquí Juan, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo Jesús: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Versículo 66 dice: desde entonces, desde aquel momento, desde aquella palabra, que
dijeron sus discípulos, esto es muy difícil de aceptar lo que está diciendo. Y nosotros los cristianos sabemos que si no aceptamos la palabra, no tenemos al Señor. No podemos pretender ser verdaderos cristianos. Podemos llegar a ser creyentes, pero cristianos el creyente es aquel que cree y el cristiano es aquel que practica, ¿no es cierto? La mayoría de las personas creen en el Señor, pero no practican las cosas que Él dijo, que Él enseñó que debemos practicar. Por lo tanto, de ahí a creer solamente, llegar a ser un verdadero cristiano, tiene que ver con la práctica de la enseñanza. Por supuesto, primero haber nacido de nuevo, como está escrito, y aceptar la enseñanza de Jesús. Aquí los discípulos no aceptaron lo que Él enseñó. Entonces se volvieron atrás. Si no aceptamos la palabra del Señor como palabra de Dios y la practicamos, pronto, cualquiera que sea, se va a volver atrás y ya no andaban con Él, dice la Escritura. Andar con Cristo es andar como Él anduvo. Creer, bueno, puedo creer sin andar. Quizás alguno diga, bueno, ¿cómo no voy a andar si creo? Bueno, la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, si creemos realmente, si tenemos esa fe de Dios, tenemos que practicar las escrituras, las enseñanzas, andar, tener la conducta conforme a la conducta cristiana. Y aquí es donde muchos fallan, ¿no es cierto? No tienen problema en decir creo, pero por ahí no practican la enseñanza que el Señor nos ha dado. Y dice que el que sabe y no practica, aquel que es oidor olvidadizo, dice que se engaña a sí mismo. Debemos creer, practicar, entonces tendremos, como dice la Biblia, la bendición de Dios. Porque en muchas partes de las Escrituras dicen que el que lleva la bendición de Dios no es el que oye, sino el que practica lo que oye, ¿no? Que Dios nos ayude. Alguno dirá, bueno, pero dice la Biblia también, bienaventurado el que oye. Claro, pero Jesús dijo que el que oye y obedece. Claro que es una bendición escuchar la palabra, pero más bendición todavía es practicarla, porque nos hace alcanzar los beneficios que el Señor nos ha prometido si nosotros andamos en la palabra. Así que aquellos que no aceptaron, aquellos que hasta quizás se ofendieron también, porque el Señor, sabiendo el corazón de todos, dijo que lo que yo les estoy enseñando les está ofendiendo a ustedes. Y bueno, se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y quedaron ahí los 12 discípulos, quizá con alguien más por ahí, no sabemos. Pero ahí estaban y Él se dirige a los 12 y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Qué tremendo la sencillez, pero la verdad con la cual Cristo hablaba, ¿no? Claro, era el Hijo de Dios, por supuesto, pero como hombre también, porque como hombre también en el monte allí, el Getsemaní se entristeció, se angustió, ¿no? Tenía las dos naturalezas, por supuesto, para comunicarnos con Dios y la naturaleza humana para comunicarse con nosotros. Si no, como hubiese hecho, no se podría. Pero ustedes también se quieren ir. Y claro, Pedro, como siempre, ¿no es cierto?, respondió, Señor, ¿a quién iremos? ¿Y por qué esto, a quién iremos? Aunque otra parte dice, el Señor le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y aquí diremos, tú tienes palabra de vida eterna. Y quiero mirar este otro texto que sí que es muy importante. Y nosotros hemos creído, por un lado, ¿ves? La fe, y conocemos la experiencia, que tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, pero aparte de eso, que también eres el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Pedro, hablando en nombre del resto de los discípulos, porque él dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Qué palabras tremendas. Qué maravilla. ¿A quién vamos a ir, queridos hermanos, queridos oyentes? ¿A quién iremos? Si solo en Él hay palabra de vida eterna, ¿por qué? Porque Él es el Cristo, el Salvador, el Mesías. Pero no solo eso, sino que también es el Hijo de Dios. ¿Y a quién y a dónde vamos a ir por una palabra de vida eterna? Hay tantos que pudieran tener palabras, consejos, filósofos, sabios de este mundo y de todos los tiempos. Vemos frases por todas partes. Pero las palabras de Jesús no son frases, ni es filosofía, digamos, humana. Son palabras de vida eterna. Y de esto debe alimentarse cada cristiano, de la palabra del Señor. Porque dice, yo soy el pan de vida. Yo tengo para darle a ustedes por medio de la palabra vida. Cuando el Señor creó el mundo y creó al hombre, dijo, sea hecho. Si bien del hombre tomó, como ya sabemos, ¿no es cierto?, el polvo de la tierra, pero... y dijo Dios y fue, dice la Biblia en cuanto a la creación. Y dijo Dios y fue, la palabra que da vida, que engendra vida. Por lo tanto, esa misma palabra que hoy tenemos aquí, en este santo libro que es la palabra de Dios, si nosotros nos alimentamos de esta palabra, no tenemos que olvidar lo que dijo el Señor recordando un pasaje del Antiguo Testamento. No solo de pan vivirá el hombre. Hablando de la vida física que tenemos, natural, sino también dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida espiritual. Decía en estos días, enseñando a la iglesia acerca de esto un poco, decíamos que así como alimentamos y nos preocupamos por tener una dieta, una alimentación balanceada, con conocimiento, para no comer alguna cosa que nos pueda hacer daño a la salud, y cuidamos los detalles, por lo menos yo intento eso, es cierto, tener mucho cuidado con qué nos alimentamos, cuál es la alimentación, y tratar de equilibrarnos, comer siempre lo mismo para tener que el cuerpo se nutra de diferentes minerales y vitaminas y todo lo demás. Y equilibramos para tener una buena salud, tan importante para la vida, ¿no es cierto?, la buena salud. Así también ese pan o ese alimento que como y busco lo mejor para alimentar mi cuerpo, para estar sano, para tener una buena salud. Pero no se alimenta el alma de esas cosas. El espíritu, la persona la cual somos, porque no nos olvidemos que estamos dentro de este cuerpo, que un día va a volver al polvo, pero el espíritu, la vida, va a volver a Dios, quien lo dio, dice la Escritura eso. Por lo tanto, no solo de pan vivirá el hombre, nosotros tenemos que alimentar
sabiamente nuestro cuerpo para tener una buena salud, sino también alimentar nuestra alma para tener una buena salud espiritual, para estar espiritualmente sanos, sin rencores, sin odios, sin resentimientos, sin pecados, sin vicios, sin ninguna cosa que de repente me haga daño a mí en lo espiritual y por lo tanto dañe al entorno, a la familia, en el matrimonio, a los hijos, a la propia iglesia. Hoy hay tantas cosas extrañas que acontecen y que de repente daña tanto, ¿no es cierto?, la vida de la iglesia, el matrimonio, la familia, porque pareciera ser que el ser humano está solamente interesado en alimentar bien el cuerpo, pero no solo de pan vive el hombre, queridos hermanos y amigos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, Jesús aquí dijo, esta palabra es para vida eterna, no solo para una buena salud espiritual, sino para mantenerlos en la vida eterna, para que la vida eterna sea una continuidad después que partamos a estar con el Señor, porque ya somos eternos. El cuerpo, claro, tiene vencimiento, el cuerpo tiene un tiempo, y aquí queda en la tierra, en el polvo, vuelve de donde fue tomado. Pero la vida, lo que somos realmente, vuelve a Dios, quien lo dio. Y ojalá que el día que nos toque partir a la eternidad, estemos a cuenta con Dios. Por lo tanto, es una práctica. Claro, los discípulos dijeron, es difícil de aceptar. Es dura esta palabra, muy difícil de aceptar lo que estás diciendo. Le dijeron al Señor, en otras, parafraseando un poco el texto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Cuando escucharon esto, desde entonces, desde que escucharon, porque claro, venían, uno puede ver en el capítulo ahí, 6 al principio, claro, Jesús mismo le dijo, ustedes me siguen porque, no por las señales que hago, sino porque los alimenté, les di de comer, bueno, todo lo demás que usted puede ver anteriormente a lo que estamos mirando. Y cuando Jesús le dijo, usted tiene que, interesarse en comer de este pan, de este cuerpo, él habló de su cuerpo, de su sangre, de su carne, para tener vida eterna. Y ya, bueno, ahí no les gustó demasiado y se volvieron atrás, porque para seguir adelante y hasta el final de nuestros días, tenemos que aceptar la palabra, aunque sea difícil de ponerla por obra, pero el Espíritu Santo, ese bendito Espíritu Santo que el Señor nos envió para que esté con nosotros todos los días hasta el final y aún más allá de la muerte, nos guía el Señor hasta la eternidad. Ese bendito Espíritu Santo nos va a ayudar, porque está escrito que si hay alguna debilidad en nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, así lo dice las Escrituras. Por lo tanto, queridos hermanos, no podemos seguir a Jesús y serle fiel si no aceptamos su palabra. Si no aceptamos la palabra de Dios, pronto, tarde o temprano, nos volveremos atrás y ya no andaremos con Él. Quizás andaremos de mano del mundo, de los vicios, del pecado, de la idolatría y de cuantas otras cosas más en el cual cae aquel que se aparta de los caminos del Señor y que rechazan la palabra de Dios. Y fíjese que aquí eran discípulos, no era que se volvieron gente nomás, discípulos, lo dice acá, aprendices, gente que estaba aprendiendo de Él. De repente no aceptaron lo que Él les dijo o lo que Él les enseñaba, se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y quedaron aquellos 12, ahí, no sé, habrán estado hablando entre ellos y Jesús le dijo, bueno muchachos, ustedes también se quieren ir, no hay ningún problema, nadie tiene que estar a la fuerza conmigo. Yo no los voy a obligar a seguirme de ninguna manera, yo los elegí. Ustedes pueden seguir o no. Y aquel Pedro nos dijo, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Si tú tienes palabra de vida eterna y eres el Mesías, el que Dios iba a enviar, eres el Hijo de Dios. Por lo tanto, vamos a aceptar tu palabra. De tal manera que según Pedro fue crucificado también, aunque cabeza abajo,
como al revés, ¿no? Porque no quiso, según dice y cuenta la tradición, que no quiso morir como su maestro, así como se crucificaba en aquel tiempo. Así dicen. Y hasta tal punto, ¿no es cierto?, no solo aceptó alimentarse de la palabra, y seguramente que al aceptar la palabra y alimentarse de ella y de todas las cosas que el Señor enseñó, les dio la fuerza, les dio el vigor, les dio la fe hasta entregar sus propias vidas por servir al Señor, por serle fiel. Que Dios nos ayude, hermanos, y recuerden, queridos oyentes, que si no aceptan la palabra, que si se ofenden por lo que Jesús les dijo, va a ser muy difícil seguir con Él y no volverse atrás. Te animo en el nombre de Jesús que aceptes la palabra del Señor para que tú puedas seguir caminando con Él hasta el final de tus días. Que Dios te bendiga.